La vida después de los 70 no es lo que la mayoría imagina. Muchos creen que será una etapa tranquila y serena, llena de descanso y paz. Pero la verdad es que, para muchísimas personas, se convierte en un periodo con realidades duras que llegan de manera inesperada. Cada año después de los 70 se siente más precioso, pero también más complicado. El cuerpo comienza a enviar señales que ya no se pueden ignorar, y la forma de vivir cambia en aspectos que uno jamás habría anticipado. Algunas personas mayores en sus 70 aún caminan con fuerza y propósito, sorprendiendo a quienes los rodean. Otros, en cambio, empiezan a notarlo todo más pesado. La fatiga se vuelve frecuente, la memoria juega malas pasadas, y aparecen problemas de salud que llegan como visitantes no deseados. La diferencia entre estos dos caminos muchas veces se debe a duras verdades de las que casi nadie habla abiertamente. Hoy vamos a descubrir juntas y juntos esas realidades. No es para asustarte, sino para darte la claridad necesaria y prepararte con sabiduría y fortaleza. Entender estos hechos puede ayudarte a conservar lo más valioso en esta etapa: la independencia, la dignidad y la paz interior. Uno de los primeros cambios aparece de manera silenciosa. La vista y el oído comienzan a apagarse poco a poco. Sonidos que antes eran nítidos ahora se confunden, y leer una receta o una etiqueta de medicinas se convierte en un reto bajo la luz intensa de la cocina. No es un fracaso personal, sino el desgaste natural de sistemas delicados que nos han servido toda la vida. Sin embargo, su impacto es mucho mayor de lo que muchos esperan. Cuando no se escucha bien, uno empieza a evitar conversaciones, porque adivinar palabras es agotador. Cuando no se ve con claridad, manejar el auto da miedo, salir de noche genera inseguridad y hasta tareas cotidianas parecen peligrosas. Alice, de 79 años, amaba el estudio bíblico y el coro de su comunidad. Pero, cuando su audición empezó a fallar, dejó de asistir. Le daba vergüenza pedir que le repitieran las frases. Poco a poco, su mundo se fue reduciendo, no porque lo quisiera, sino porque sus sentidos la empujaban hacia los márgenes. Afortunadamente, hay herramientas que devuelven confianza: exámenes de vista, iluminación adecuada en casa, etiquetas grandes en frascos de medicinas, audífonos modernos, subtítulos en pantallas, amplificadores para la televisión, incluso pequeños objetos como lupas o timbres con luces. Nombrar esta realidad temprano es un acto de sabiduría. Proteger los sentidos significa proteger la seguridad, las conversaciones y las conexiones que hacen que la vida valga la pena. Y esto nos lleva a otra verdad aún más difícil: cuando la familia cambia y los roles ya no son los mismos. Después de los 70, uno de los golpes más duros llega en el corazón. La dinámica familiar cambia. Los roles que antes parecían inamovibles, el de cuidador, consejero o sostén económico, se transforman. Los hijos que alguna vez buscaban tu guía ahora intentan decidir por ti. Los nietos, que eran la alegría de cada semana, crecen y se sumergen en sus propias rutinas. Y las reuniones que antes eran bulliciosas se vuelven más pequeñas o incluso silenciosas, porque la familia se dispersa y las prioridades cambian. Ellen, de 81 años, lo vivió con dolor. Sus hijos, atrapados entre carreras demandantes y sus propios problemas de salud, ya no iban a las cenas semanales en su casa. No era abandono, lo entendía, era la vida misma. Pero la ausencia la hacía sentir invisible. Es una mezcla amarga: orgullo porque tu familia ha crecido fuerte e independiente, y soledad porque tu papel central en sus vidas se ha desvanecido. Sin embargo, aceptar esta evolución no significa resignarse al vacío. Significa abrir la puerta a nuevas formas de conexión. Pequeñas llamadas, videollamadas rápidas, encuentros más cortos pero significativos, o incluso dejar por escrito la historia familiar como legado. A veces, un consejo sencillo o una palabra de aliento a distancia puede sostener más de lo que imaginamos. Los lazos familiares no desaparecen, solo cambian de forma. Comprender esto requiere valentía, pero también ofrece la oportunidad de sembrar un tipo de amor más sereno, basado en la sabiduría y no en la presencia constante. Al mismo tiempo, aparece otra verdad implacable: la salud ya no se puede dar por sentada. Las dolencias pequeñas se convierten en diagnósticos crónicos, y el cuerpo comienza a pedir atención diaria. George, con 82 años, pensaba que siempre sería fuerte. Amaba el jardín, la pala en invierno y las largas caminatas. Pero una neumonía lo dejó frágil, y ahora hasta arrancar unas hierbas lo agota. Lo más duro no es la enfermedad en sí, sino la incertidumbre. Un día te sientes estable, y al siguiente el cansancio te derrumba. Esa montaña rusa de salud genera miedo y frustración. Pero también abre una posibilidad:
aprender a cuidar lo que queda con constancia y humildad. Ejercicios suaves, comidas balanceadas, chequeos médicos, descanso consciente. No se trata de recuperar el cuerpo de los 40, sino de proteger la fuerza que aún tienes. Y justo cuando uno cree que eso es lo más difícil, aparece otra sombra, la presión del dinero en la vejez. El dinero adquiere un peso distinto después de los 70. La mayoría ya no recibe un salario mensual y debe vivir de ahorros, pensiones o ayudas estatales. Para algunos alcanza, pero para muchos la realidad es más dura. Lo que parecía suficiente se reduce rápido ante los costos médicos, los gastos del hogar o incluso el apoyo que se brinda a hijos y nietos. La inflación se convierte en un enemigo silencioso, haciendo que lo básico, comida, luz, medicinas, se vuelva cada vez más caro. Linda, viuda de 76 años, creyó estar segura. Había ahorrado, tenía su casa y había trabajado duro. Pero al ser diagnosticada con diabetes, los gastos en medicinas, dietas especiales y visitas al médico comenzaron a devorar sus ahorros. De pronto, la seguridad se transformó en fragilidad. Muchos mayores enfrentan decisiones dolorosas. ¿Uso mis ahorros ahora o los guardo para emergencias? ¿Apago la calefacción este invierno o reduzco la compra de frutas frescas? El impacto no es solo económico, también emocional. La preocupación constante desgasta tanto como la falta de dinero. Sin embargo, existen apoyos, programas de asistencia, descuentos para mayores, asesores financieros especializados en jubilación. Entender dónde estás parado y planificar con realismo puede aliviar la carga y permitir que el enfoque vuelva a lo esencial: el tiempo con los seres queridos y la paz mental. Pero incluso si el bolsillo alcanza, el cuerpo recuerda sus límites. Después de los 70, las pequeñas tareas cotidianas pueden convertirse en muros. Subir escaleras, cargar bolsas, agacharse para amarrar los zapatos. De pronto, lo más simple se vuelve un desafío. Frank, con 82 años, siempre cuidó su jardín y arreglaba todo en casa. Ahora, la cortadora de césped pesa demasiado y la escalera representa un riesgo. La frustración no proviene solo de lo físico, sino de la sensación de convertirse en carga para otros. Sin embargo, aceptar limitaciones no equivale a rendirse. Con ejercicios adaptados como yoga en silla, bandas de resistencia o natación ligera, se conserva fuerza y movilidad. Apoyos como bastones o zapatos especiales devuelven seguridad. Reconocer las limitaciones significa sabiduría. En vez de perder independencia, se trata de adaptarse para preservarla. Y en este punto, surge un enemigo silencioso que no se ve, pero que consume por dentro: la soledad. La soledad es quizás una de las realidades más duras tras los 70. Los amigos se van, la familia se ocupa de sus propias vidas y los círculos sociales se reducen sin darnos cuenta. Los días se alargan, los silencios pesan, y hasta la televisión deja de llenar el vacío. Marta, de 78 años, viuda, recordaba cuando cada domingo su casa se llenaba de voces y risas en la cena familiar. Ahora, las llamadas de sus hijos son esporádicas y las visitas aún más. Sus tardes transcurren frente a la pantalla, pero lo que en realidad extraña es el calor humano, el sonido de las conversaciones, la simple compañía. Y lo más preocupante es que la soledad no solo duele en el corazón. Estudios han demostrado que aumenta el riesgo de depresión, deterioro de la memoria e incluso problemas cardíacos. Es un enemigo silencioso que acelera el envejecimiento. Pero también se puede combatir. Unirse a grupos locales de mayores, hacer voluntariado, asistir a la iglesia o aprender a usar la tecnología para videollamadas son formas de abrir ventanas de conexión. A veces basta un saludo al vecino en la caminata matutina o participar en una clase comunitaria para devolverle aire fresco a la rutina. Y aún más profundo que la soledad, aparece otra verdad devastadora: la pérdida de independencia. Con el paso de los años, cosas tan básicas como conducir de noche, subir a una escalera o manejar asuntos financieros generan temor. Linda, de 78 años, siempre fue autosuficiente. Pero una caída en la cocina le fracturó la muñeca, y de repente, dependía de su hija para las compras y de un vecino para trasladarla. Esa pérdida de control la hizo sentir vulnerable y hasta avergonzada. Lo duro es que la independencia está ligada a la dignidad. Cuando se pierde, uno siente que pierde también su identidad. Pero el secreto no está en resistirse a cada cambio, sino en planearlos con inteligencia, pedir ayuda sin culpa, organizar sistemas de apoyo, usar la tecnología a favor. La independencia puede redefinirse, y aunque no sea la misma de antes, sigue siendo real. Pero hay una última realidad, quizás la más silenciosa de todas, cuando parece que ya no queda un propósito. Más allá de la salud,
el dinero o la soledad, lo más duro después de los 70 es perder el propósito. Cuando el trabajo termina y los hijos ya no dependen de ti, surge la pregunta, ¿y ahora qué? Pero el sentido se puede reinventar. En el voluntariado, en transmitir sabiduría, en cultivar un pasatiempo o simplemente en ser compañía para alguien. Envejecer no es un castigo, es un privilegio. Y al final te revelaré lo que casi nadie se atreve a decir. La vejez no es el final, sino la oportunidad de darle un nuevo significado a cada día.